En una carretera solitaria, un señor de 80 años llamado Rubén se encuentra abandonado por su propia familia, en un momento donde el dolor y el abandono dominan su vida. Pero antes de su muerte, hace una petición que transformará no solo su historia, sino también la vida de un camionero llamado Francisco. Lo que parecía ser un simple encuentro entre un anciano y un desconocido se convierte en una jornada de redención, perdón y al final, un lazo inesperado. Esta es una historia de vida, de decisiones y de cómo una última petición puede cambiarlo todo. Bienvenido a nuestro canal. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal ahora, y activa la campanita para recibir cada nueva historia llena de emoción e inspiración. Rubén miró la carretera vacía frente a él. Sus ojos, cansados por el tiempo, parecían más profundos que nunca. Ya no era el hombre fuerte de antes, aquel que había trabajado toda su vida como agricultor y soñado con que sus hijos crecerían para darle la dignidad que siempre buscó. Ahora, a los 80 años, su familia lo había dejado a su suerte. La soledad le cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Sus hijos, a quienes había criado con tanto amor y sacrificio, se habían distanciado, y su esposa, Dolores, había fallecido hacía muchos años. Esa mañana fría, Rubén había sido dejado al borde de la carretera por un conductor que no se preocupaba, un hombre sin paciencia ni compasión. «Ya no tienes nada que hacer aquí, viejo», fueron las palabras que escuchó antes de ser abandonado en el polvo. Intentó caminar, pero su cuerpo ya no respondía. Sus pies estaban cansados, sus rodillas parecían no soportar el peso de su propio ser. Se arrastró hasta un banco de piedra al borde de la carretera, el viento soplando su cabello blanco como si quisiera llevárselo lejos. No era la primera vez que se sentía así, pero ese día parecía diferente. El peso de la vida, de las decisiones equivocadas, de la profunda soledad, pesaba aún más en su pecho. Rubén cerró los ojos por un momento, tratando de concentrarse en el recuerdo de Dolores, pero todo lo que podía ver era la carretera desierta. Ya no tenía esperanzas. Era solo cuestión de tiempo antes de que la vida se lo llevara. Alejando el pensamiento de la muerte, Rubén se dejó caer en el banco de piedra. Tal vez sea esto, pensó, tal vez sea la hora de irme. Pero lo que no sabía era que ese día traería más de lo que imaginaba. Al final de la carretera, una vieja camioneta apareció en la curva. Francisco, el conductor, miró hacia el banco y vio al viejo Rubén, pero algo en él lo hizo detenerse. No era solo la escena de un anciano abandonado en la carretera lo que lo conmovía, sino algo más. Tal vez era la mirada vacía de Rubén, tal vez era el destino. De cualquier forma, detuvo la camioneta y bajó. «Señor, ¿puedo ayudarlo?», preguntó Francisco con voz suave, tratando de ocultar la sorpresa y la pena que sentía. Rubén lo miró, el viento golpeando fuerte su rostro, y por un momento no respondió. Simplemente observó a Francisco con ojos que parecían ver más allá de su cara. «No estoy aquí para ser salvado, joven», respondió Rubén finalmente, con voz ronca y cansada. «Solo estoy esperando que la muerte me encuentre». Francisco no sabía qué decir, pero algo en esos ojos lo hizo sentir una conexión inexplicable. «Voy a ayudarte», dijo, sin más palabras. Pero Rubén, con una sonrisa débil, movió la cabeza. «Ya no hay ayuda para mí», dijo. «Pero, si puedes, hacerme un favor, algo que nunca pude pedir, será suficiente». Francisco se quedó quieto, sin entender. No sabía lo que el viejo quería, pero sabía que tenía que hacer algo por él. La petición parecía simple, pero Francisco no sabía cuán grande sería. «¿Cuál es su petición?», preguntó Francisco, sintiendo un peso en sus palabras. «Llévame a mi antigua casa», dijo Rubén, señalando vagamente hacia el horizonte. «Hay algo allí, algo que necesito hacer antes de irme». La petición parecía sencilla, pero Francisco sabía que algo mucho más grande estaba detrás de ella. Sin dudarlo, ayudó a Rubén a subir a la camioneta y partieron, con el motor ronco cortando el pesado silencio. Pero la carretera que tenían por delante parecía más larga que nunca. Francisco sentía que ese viaje lo cambiaría todo. Mientras la camioneta avanzaba, una extraña sensación de anticipación se apoderó de Francisco. ¿Qué quería Rubén en su antigua casa? ¿Y por qué quería volver allí ahora, cuando parecía tan cerca del final? Pero, ¿qué pasaría cuando llegaran a la casa de Rubén? ¿Qué secreto guardaba de ese lugar? Francisco no lo sabía, pero una cosa era segura, ese viaje nunca sería el mismo. Sentía que la carretera que tenían por delante era más que un simple destino físico, había algo que debía ser revelado.
A continuación, ¿qué encontrará Rubén al regresar a su antiguo hogar? No te lo pierdas. El camión rugía mientras subía por la carretera, y el sonido de los neumáticos rodando sobre el asfalto parecía un murmullo distante para Rubén, quien tenía los ojos cerrados. Se apoyaba en la ventana del vehículo, sintiendo el viento frío acariciar su rostro, pero no era el viento lo que lo incomodaba. Era el peso del pasado, que parecía aplastarlo con cada kilómetro que avanzaban. Francisco miraba el retrovisor, tratando de entender la situación. Rubén estaba callado, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos, como si estuviera reviviendo algo que nadie más podría comprender. El anciano no hablaba, solo miraba la carretera al frente, como si esperara que el viaje los llevara a un lugar especial. ¿Qué quería encontrar allí, en esa casa que el tiempo parecía haber olvidado? Rubén, dijo Francisco, dudando un poco, ¿cuál es el secreto que quieres encontrar allí? ¿Qué hay en tu casa que te hace regresar? Rubén no respondió de inmediato. Por un momento, parecía que ni siquiera lo había escuchado. Francisco lo miró, con la esperanza de que el anciano pudiera compartir algo que aclarara los misterios de ese viaje. No lo entiendes, muchacho, finalmente habló Rubén, con voz débil y lenta. Esa casa no es solo una casa. Es donde todo comenzó y donde todo terminó. Viví allí con Dolores, la mujer que amé, la mujer que me enseñó el verdadero significado de la vida. Francisco sintió un pinchazo en el pecho. El silencio que siguió fue pesado, pero continuó manejando, esperando que el anciano siguiera hablando. Rubén dirigió su mirada hacia el horizonte, su rostro revelando una profunda tristeza. Fui un hombre orgulloso, Francisco. Creí que tenía todo lo que necesitaba, que el dinero y el trabajo duro serían suficientes para garantizar la felicidad de mi familia. Pero estaba equivocado. Descuidé lo que realmente importaba, y ahora es demasiado tarde. Francisco tragó saliva. Sentía que la historia de Rubén no era solo la de un hombre cualquiera. Era la historia de todos aquellos que se pierden en las cosas equivocadas, y al final, se arrepienten. Pero, ¿qué más podía decir? ¿Qué podía hacer para aliviar el dolor de ese hombre? El camión se detuvo lentamente frente a una vieja casa de campo, rodeada por una cerca desgastada y árboles altos que parecían susurrar secretos del pasado. Rubén miró la casa y suspiró profundamente, como si estuviera tomando valor para enfrentar algo que había temido durante mucho tiempo. «Llegamos», dijo Francisco, rompiendo el silencio que flotaba entre ellos. Rubén bajó del camión con dificultad, apoyándose en un bastón que siempre llevaba consigo, como si fuera lo último que lo sostenía. Se arrastró hasta la puerta de la casa, su expresión cargada de emociones que Francisco no lograba comprender del todo. «Esta casa fue donde cometí mi mayor error», murmuró Rubén. «Pero también fue donde encontré mi verdadera salvación». Francisco lo siguió, curioso pero al mismo tiempo cauteloso. Sabía que esa visita a la casa no era solo un simple regreso al pasado, era una búsqueda de algo más profundo, algo que Rubén llevaba dentro de sí, algo que necesitaba resolver antes de seguir adelante. Cuando Rubén abrió la puerta, el olor de la madera vieja y el polvo acumulado a lo largo de los años invadió sus fosas nasales. La casa estaba vacía, pero al mismo tiempo, parecía llena de recuerdos. Francisco miró hacia el interior, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero sintió que esa casa guardaba algo que Rubén necesitaría enfrentar solo. «¿Por qué me trajiste aquí, Rubén?», preguntó Francisco, rompiendo el silencio. «¿Qué necesitas resolver?». Rubén miró la sala oscura y sombría, sus manos temblaban ligeramente. «Hay algo que nunca le dije a Dolores», respondió, con la voz entrecortada. «Algo que necesito hacer antes de despedirme». Pero, ¿cuál sería ese secreto? ¿Qué guardaba desde hace tanto tiempo en su corazón, algo que le impedía encontrar paz? Francisco sintió una inquietud creciente, como si estuviera a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Y de repente, Rubén lo miró con ojos llenos de arrepentimiento. «Tomé una decisión equivocada, Francisco. Y ahora, necesito corregirla». Pero, ¿qué hará Rubén para corregir ese error que tanto lo atormenta? ¿Qué secreto guarda desde el pasado? Francisco ahora sabe que hay algo mucho más profundo en este reencuentro con la casa, algo que Rubén necesita resolver para seguir adelante. ¿Qué le habrá pasado a Dolores? ¿Y cómo afectó eso a Rubén? ¿Y tú, puedes imaginar cuál fue el error que Rubén cometió? ¿Crees que podrá corregir lo que hizo antes de partir?
Comenta aquí lo que crees que descubrirá en la casa. Y no olvides dar like y compartir para seguir el próximo capítulo de esta historia emocionante. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, creando sombras largas y pesadas sobre la vieja casa. El silencio que envolvía el lugar era casi opresivo. Francisco observaba a Rubén con atención, sintiendo el peso de las palabras no dichas, pero también comprendiendo que ese era el momento adecuado para que el anciano abriera su corazón. Algo estaba a punto de revelarse, y él sentía que todo lo que estaba sucediendo allí no era una mera coincidencia. Rubén comenzó a caminar por la casa lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera crujiente. Se detenía frente a cada foto antigua que colgaba de las paredes, tocando los marcos con la punta de los dedos, como si estuviera tratando de recuperar algo que ya se había perdido en el tiempo. Cuando llegó a la última foto, que mostraba a él y a Dolores sonriendo en un día soleado, se detuvo por un momento y cerró los ojos. Esta foto fue tomada hace más de 30 años, dijo, con una voz suave, como si hablara consigo mismo. Dolores era la mujer más hermosa que he conocido. Y, al mismo tiempo, era la más fuerte y bondadosa. Francisco permaneció en silencio, pero su corazón latía más rápido. Sabía que esa historia estaba a punto de tomar un rumbo mucho más serio. Rubén estaba a punto de revivir el pasado, y Francisco sabía que, al hacerlo, enfrentaría algo que podría ser demasiado doloroso. Pero no podía detener al anciano. Tenía que dejar que Rubén caminara por ese camino solo. Rubén miró la foto y, finalmente, comenzó a hablar. Cuando la conocí, yo estaba perdido, Francisco. Tenía todo lo que un hombre podría desear: dinero, una buena posición social y un futuro prometedor. Pero no tenía la verdadera felicidad. Y entonces, conocí a Dolores, y todo cambió. La mirada de Rubén se perdió en el horizonte, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas para contar lo que había sucedido. Francisco esperó, sin prisa, consciente de que la historia de Rubén no sería algo sencillo de relatar. Tenía la impresión de que Dolores, la mujer que Rubén tanto amó, era la clave para entender todo lo que había detrás de ese dolor silencioso. Fui un tonto, continuó Rubén, con un suspiro. Ella quería una vida simple, una vida con amor verdadero, sin preocupaciones por el dinero o las apariencias. Pero yo fui ciego. Creí que podía ofrecerle lo que necesitaba, sin entender lo que ella realmente quería. Estaba tan atrapado en mi propia ambición que perdí de vista lo que realmente importaba. Francisco sintió un pinchazo en el pecho. Lo que Rubén describía era el retrato de muchas vidas, donde las personas terminan perdiéndose en sus propias conquistas y olvidan el valor de las pequeñas cosas. Pero, ¿qué había pasado entre Rubén y Dolores? ¿Qué había hecho él para destruir la relación que podría haberlo sido todo? Rubén comenzó a caminar por la casa nuevamente, su mente claramente viajando a los viejos tiempos. La dejé, Francisco, dijo, casi en un suspiro. La dejé ir para seguir un camino que yo creía que era el mejor para mí. Y al final, ella se fue. Y cuando se fue, me quedé solo, con un montón de bienes materiales, pero sin lo que más importaba, su amor. Francisco tragó saliva, tratando de procesar lo que escuchaba. Sabía que esas palabras no eran fáciles de decir, especialmente para alguien como Rubén, que parecía tener una fachada imbatible de hombre fuerte y decidido. Pero el dolor en las palabras de Rubén estaba allí, claro como el sol que se ponía frente a ellos. Intenté volver, Francisco, continuó Rubén, su voz ahora más baja, como si estuviera hablando de algo muy íntimo. Intenté hacer las paces con ella, pero cuando regresé a buscarla, ya se había casado con otro hombre. Yo perdí la oportunidad de corregir lo que hice. El silencio en la sala fue profundo, casi pesado. Francisco se acercó a Rubén y puso una mano en su hombro, en un intento de consolarlo. Pero Rubén no quería consuelo, quería comprensión. Quería que alguien supiera lo que había sucedido, para que el dolor que cargaba pudiera, de alguna manera, ser compartido. Ella murió, Francisco, dijo Rubén, con un tono de voz quebrado. Murió hace algunos años. Y cuando me enteré, me sentí vacío. No porque supiera que la amaba, sino porque sabía que la dejé ir. Y nunca pude corregir mis errores. Francisco sintió una oleada de compasión, pero también de confusión. Quería entender, quería ayudar a Rubén a encontrar algún tipo de paz, pero no sabía cómo. ¿Qué podía decirle a alguien que cargaba un arrepentimiento tan profundo? Pero antes de que pudiera formular una respuesta,
Rubén lo miró con una mirada intensa. No vine aquí solo para contar mi historia, Francisco. Vine aquí para encontrar algo. Para tratar de traer a Dolores de vuelta de alguna manera. Tal vez no físicamente, pero para encontrar algún tipo de redención. Rubén acaba de revelar el profundo arrepentimiento que carga por haber perdido a Dolores, y ahora está en busca de algo más. ¿Qué espera encontrar en la casa? ¿Qué más necesita hacer para buscar una redención que parece imposible? Aún en este video, tomará una decisión crucial que lo cambiará todo. ¿Podrá realmente encontrar paz después de tanto tiempo? Eso solo lo sabrás si te quedas con nosotros. No te pierdas esta hermosa historia. El viento frío de la noche entraba en la sala, moviendo las cortinas suavemente, como si fueran fantasmas del pasado. Rubén seguía parado frente a la foto de Dolores, con la mirada perdida y distante, como si el tiempo se hubiera detenido para él en ese lugar. Francisco, por su parte, no sabía qué hacer. Estaba completamente inmerso en la historia de Rubén, pero, al mismo tiempo, sentía la tensión creciente en el aire. Algo grande estaba a punto de suceder. Algo que podría cambiar la vida de ambos. Rubén se volteó lentamente, enfrentando a Francisco con una expresión sombría. Sus ojos ahora estaban más firmes, como si hubiera tomado una decisión, pero el dolor aún estaba allí, latente, entre líneas en sus palabras. No puedo simplemente vivir con el arrepentimiento, Francisco, dijo, con una voz más resuelta. Necesito intentar algo, aunque parezca una locura. Necesito encontrar algo que me ayude a aceptar lo que pasó. Francisco frunció el ceño. Sabía que Rubén no estaba hablando solo de los recuerdos de Dolores. Algo más estaba sucediendo. Algo que aún no entendía del todo. ¿Qué quieres hacer, Rubén?, preguntó, con un tono de preocupación en su voz. Estoy aquí para escucharte, pero no sé si hay algo que aún puedas hacer para cambiar el pasado. Rubén respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar algo que había guardado durante mucho tiempo. Necesito volver a ese lugar, Francisco, dijo, con una firmeza que lo sorprendió incluso a sí mismo. Necesito volver al lugar donde todo sucedió. Ese lugar, la playa donde Dolores y yo pasamos uno de los momentos más felices de mi vida. Necesito ir allí. Tal vez, allá, encuentre algo que me dé paz. Algo que pueda llenar el vacío que ella dejó en mí. Francisco guardó silencio por un momento, tratando de entender la magnitud de aquello. Volver a un lugar donde sabía que había cometido el error de su vida no era algo fácil, especialmente después de tantos años. Pero, al mirar a los ojos de Rubén, Francisco se dio cuenta de que el anciano estaba decidido. Había una chispa de esperanza, o tal vez de desesperación, que no podía ser apagada. ¿De verdad crees que eso cambiará algo?, preguntó Francisco, sin entender completamente la urgencia de Rubén. No se puede volver en el tiempo, Rubén. Lo que pasó, pasó. El dolor seguirá siendo el mismo. Pero Rubén movió la cabeza con firmeza. Sé que no puedo volver en el tiempo, Francisco. Pero lo que sí puedo hacer es encontrar una manera de vivir con ello. Y tal vez, en ese lugar, encuentre el perdón que tanto necesito. Tal vez solo necesite enfrentar el dolor de frente, y al hacerlo, pueda encontrar la redención que he estado buscando. Francisco guardó silencio, sus ojos observando al anciano con una mezcla de admiración y aprensión. Sabía que Rubén estaba buscando algo más que solo recuerdos. Estaba tratando de perdonarse a sí mismo por todo lo que había hecho y dejado de hacer. Tal vez el anciano tenía razón. Tal vez ese era el único camino hacia la verdadera curación. Rubén tomó un sombrero viejo y se lo colocó en la cabeza, con una leve reverencia, como si se estuviera preparando para un viaje importante. Miró a Francisco con una sonrisa amarga. «Partiré mañana temprano», dijo. «Quiero que vengas conmigo, Francisco. No porque necesites hacer algo, sino porque necesito a alguien que me acompañe en este momento. No quiero estar solo». Francisco dudó. Lo que Rubén estaba pidiendo era más que solo compañía. Era una oportunidad de ser parte del proceso de redención de Rubén, de involucrarse en una historia que, por más dolorosa que fuera, también podría ser una oportunidad de transformación. Sabía que este viaje sería importante. Y, por más aprensivo que estuviera, no podía dejar que el anciano siguiera solo. «Iré contigo», dijo Francisco finalmente. «No puedo dejarte ir solo en esto. Vamos juntos, Rubén».
Si este viaje puede traerte algo bueno, entonces estoy aquí. Rubén asintió, pareciendo más aliviado. Gracias, Francisco. Esto significa más de lo que imaginas. El resto de esa noche pasó rápidamente. Francisco y Rubén permanecieron en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos, pero con un entendimiento tácito de que estaban a punto de embarcarse en algo que cambiaría el curso de sus vidas. El amanecer llegó más rápido de lo esperado, y cuando la luz del sol iluminó las montañas a lo lejos, estaban listos para partir. Con un suspiro, Rubén tomó su mochila y se dirigió hacia la puerta. Vamos, dijo, con un tono más firme que nunca. Vamos a encontrar lo que nos queda de esperanza. Rubén y Francisco están a punto de embarcarse en un viaje que podría significar redención o dolor permanente para Rubén. ¿Qué encontrará Rubén en el lugar que marcó el final de su historia con Dolores? ¿Y qué les depara el destino a los dos? ¿Están listos para enfrentar lo que viene? No te pierdas lo que sigue en esta emocionante historia. La carretera parecía interminable. El sol estaba alto en el cielo, pero el calor no era suficiente para disipar la inquietud que flotaba en el aire entre los dos hombres. Rubén y Francisco viajaron en silencio durante todo el trayecto, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Francisco miraba por la ventana del auto, tratando de no pensar en lo que estaba por venir, pero los recuerdos de Dolores, siempre presentes, hacían difícil cualquier intento de distracción. Rubén, por otro lado, parecía más enfocado, como si se estuviera preparando mentalmente para algo grandioso. Sabía que este viaje era más que un simple regreso al pasado, era un intento de redención, de poner fin a un ciclo que se había extendido por tanto tiempo en su vida. Cada kilómetro recorrido parecía una prueba de su propia determinación. No sé qué va a pasar cuando lleguemos allí, Francisco, dijo Rubén, finalmente rompiendo el silencio. Pero necesito hacer esto. No importa lo que encuentre. Solo, necesito enfrentarlo. Francisco asintió, comprendiendo más que nunca la profundidad de las palabras de Rubén. Sabía que el anciano tenía miedo, pero no quería admitirlo. Él también tenía miedo, no por sí mismo, sino por su amigo. ¿Qué pasaría cuando Rubén se enfrentara a los recuerdos de Dolores, al lugar donde todo comenzó y terminó? El viaje continuó por unas horas más hasta que, finalmente, el auto llegó a un camino de tierra, un poco alejado de la ciudad. Era allí donde Rubén y Dolores habían pasado tanto tiempo juntos, en los primeros momentos de verdadera felicidad en la vida de Rubén. Él recordaba cada detalle, las conversaciones a la orilla del mar, las caminatas por las dunas y la mirada brillante de Dolores, como si el mundo fuera suyo en ese instante y nada más importara. Cuando el auto se detuvo frente a la playa, Rubén guardó silencio por un momento. Miró por la ventana, sin poder moverse. La playa estaba allí, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Las olas aún golpeaban suavemente la arena, y el olor salado del mar traía de vuelta una oleada de emociones. El recuerdo de Dolores seguía fresco en la mente de Rubén, y sintió un dolor profundo en el pecho. No sé si estoy listo para esto, Francisco, murmuró Rubén, con una voz cargada de dolor. Nunca pensé que volvería aquí. Siempre me dije que sería imposible. Pero ahora siento una necesidad dentro de mí que no puedo ignorar. Francisco no respondió de inmediato. Miró hacia la playa, tratando de comprender la intensidad de lo que estaba sucediendo. Sabía que el peso emocional de estar allí era inmenso, y si Rubén estaba a punto de enfrentar sus propias sombras, Francisco sabía que él también tendría que lidiar con su propio dolor. Bajaron del auto, y Rubén comenzó a caminar hacia la playa. Cada paso parecía pesar toneladas, pero no se detenía. Su mente estaba acelerada, llena de pensamientos, pero se enfocaba solo en un objetivo: encontrar algo que le diera la paz que tanto anhelaba. Francisco lo siguió, sin saber exactamente qué hacer o decir. Cuando llegaron a la orilla del agua, Rubén se detuvo. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el mar y el cielo se encontraban, como si fuera posible encontrar allí alguna respuesta al dolor que cargaba. Recuerdo cuando ella estaba aquí conmigo, dijo Rubén suavemente, casi como si hablara consigo mismo. Los dos teníamos sueños. Sueños que parecían tan reales. Dolores. Ella quería tanto cambiar el mundo. Quería tanto darnos una vida mejor. Francisco se acercó y puso una mano en el hombro de Rubén. Ella todavía vive en ti, Rubén, dijo, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. No importa lo que haya pasado. El amor que tenían no se va.
Solo necesitas aprender a convivir con él y a lidiar con el dolor que dejó. Rubén miró a Francisco, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo sé, Francisco. Pero ¿y si no puedo superarlo? ¿Y si no puedo perdonarme a mí mismo? Francisco no supo qué responder. A veces, no hay palabras que puedan curar el dolor de una persona. Pero sabía que Rubén estaba haciendo lo que necesitaba para seguir adelante. Estaba buscando el perdón, y, de alguna manera, ese esfuerzo ya era una forma de sanación. Los dos permanecieron allí por unos minutos más, en silencio, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la brisa fría del mar. Rubén parecía más tranquilo, pero aún había algo en su mirada que indicaba que no había encontrado las respuestas que tanto buscaba. Pero tal vez eso era lo que necesitaba. Tal vez el simple acto de regresar a ese lugar era el primer paso hacia un futuro donde el dolor fuera más soportable. De repente, Rubén dio un paso hacia el agua, como si estuviera listo para enfrentar algo. Miró a Francisco con una determinación renovada. Necesito ir hasta el fondo, Francisco. Necesito ver qué hay allí, tal vez algo que me ayude a finalmente soltar. Francisco no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, sabiendo que, fuera lo que fuera, estaría allí para acompañar a su amigo. ¿Qué está buscando Rubén en las aguas del mar? ¿Encontrará finalmente lo que necesita para liberarse del peso de su culpa? ¿O el pasado seguirá persiguiéndolo? La respuesta está más cerca de lo que él imagina. ¿Y tú, qué crees que Rubén encontrará en las aguas del mar? ¿Crees que podrá liberarse de la culpa que ha cargado durante años? Comenta aquí al final del video lo que crees que sucederá. Rubén avanzó unos pasos más hacia el agua, con los pies descalzos hundiéndose en la arena fría. El sonido de las olas parecía más fuerte ahora, como si el mar quisiera hablarle con cada movimiento del agua. Francisco lo siguió de cerca, pero mantuvo una distancia respetuosa, observando sin saber qué hacer. Sabía que el mar era inmenso e impredecible, pero también sabía que ese momento era único para Rubén. Estaba enfrentando su propio miedo, su culpa, y tal vez finalmente había llegado el momento de liberarse. El viento sopló fuerte, despeinando el cabello de Rubén, pero él no parecía importarle. Sus ojos estaban fijos en las olas, como si estuviera esperando algo. Francisco, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, se acercó. «Rubén, ¿estás bien?», preguntó Francisco, con un tono suave, temiendo interrumpir un momento tan íntimo. Rubén lo miró, sus ojos aún cargados de emociones. «Estoy tratando de entender, Francisco», respondió, con la voz temblorosa. «Tratando de entender lo que pasó, lo que hice. Lo que no hice. Dolores». Se detuvo, luchando por continuar. La amaba tanto. Ella creía que teníamos una vida por delante, pero yo no pude verla como realmente era. Fui ciego, Francisco. Ciego por mi propio egoísmo. Francisco percibió la profundidad del dolor que Rubén estaba sintiendo. Sabía que eso no era algo que pudiera arreglar, pero estaba allí, listo para brindarle apoyo. El mar, con su inmensidad, parecía reflejar toda esa confusión interna de Rubén, y el silencio flotaba en el aire como una sombra pesada. «No puedes volver atrás, Rubén», dijo Francisco, sin rodeos. «Pero eso no significa que el pasado tenga que gobernarte para siempre. Lo que puedes hacer ahora es aprender a vivir con eso, a perdonarte. Lo que estás buscando aquí, en el mar, es la clave para tu paz. Pero solo tú puedes decidir si vas a abrir esa puerta». Rubén miró hacia el horizonte, donde el cielo se mezclaba con el mar. Una mezcla de rabia y tristeza era evidente en su rostro. Lo que buscaba allí, en el fondo de las aguas, tal vez era la respuesta a todas las preguntas que lo atormentaban. Pero, al mismo tiempo, sabía que no encontraría la solución en un simple gesto. La cura era un proceso, y necesitaba pasar por eso solo. De repente, se detuvo, sus ojos fijos en algo a la orilla del agua. Un pequeño objeto brillaba bajo el sol, parcialmente enterrado en la arena. Rubén se agachó, extendiendo la mano con cuidado, como si hubiera encontrado una pieza fundamental de un rompecabezas. Cuando finalmente tomó el objeto, su corazón se detuvo por un instante. Era el collar azul. El collar que Dolores siempre usaba, aquel que él creía perdido para siempre. Rubén guardó silencio por unos segundos, observando el objeto en sus manos. El tiempo parecía haberse detenido, y lo único que podía escuchar era el golpe de las olas.
No puede ser, murmuró, incrédulo. Francisco se acercó, pero se mantuvo a distancia, respetando el momento de Rubén. Sabía que ese collar significaba más que un simple objeto. Era un símbolo, un recuerdo del pasado que Rubén nunca pudo dejar ir. Y ahora, ese símbolo había regresado, como si el destino le estuviera dando una última oportunidad de hacer las paces con su propia historia. Rubén sostuvo el collar por un tiempo, con los dedos temblorosos. Nunca pensé que esto podría volver, dijo, con la voz cargada de dolor. La perdí, Francisco. Lo perdí todo. Y ahora, ¿qué hago con esto? No puedes volver al pasado, Rubén, respondió Francisco, con una sabiduría silenciosa. Pero puedes aprender a seguir adelante. Este collar es solo un pedazo de lo que fue. El verdadero valor está en cómo vas a vivir de ahora en adelante. Rubén cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de encontrar algo de claridad. El peso del collar en sus manos parecía simbolizar todo el arrepentimiento que llevaba dentro. Pero, al mismo tiempo, sintió algo nuevo. Tal vez era la sensación de tener algo que representara la oportunidad de comenzar de nuevo. No sé si soy capaz, Francisco, dijo Rubén, con un suspiro pesado. Pero sé que necesito intentarlo. No puedo seguir viviendo con este peso. Los dos permanecieron en silencio por un tiempo, simplemente observando el mar. Las olas golpeaban la arena, sin prisa, como si el tiempo fuera algo relativo. Y, en ese momento, Rubén sintió que algo cambiaba dentro de él. La culpa aún estaba allí, pero ahora sabía que el camino hacia la paz comenzaba con el simple acto de aceptar que, aunque el pasado no podía cambiarse, él podía elegir cómo vivir a partir de ese momento. Vamos a regresar, Francisco, dijo Rubén, levantándose. Estoy listo para volver a casa. ¿Qué hará Rubén con el collar de Dolores? ¿Finalmente encontró un camino hacia el perdón? ¿O el dolor del pasado seguirá persiguiéndolo? La respuesta comienza a tomar forma, pero aún falta un último paso para que realmente se libere. No te pierdas lo que viene a continuación. El viaje de regreso a casa fue silencioso. El viento ahora estaba más calmado, y los árboles alrededor de la carretera se mecían suavemente, como si el mundo estuviera respirando junto a Rubén. Él sostenía el collar de Dolores en sus manos, con la sensación de que el objeto no solo cargaba recuerdos, sino también un peso inmenso. Francisco manejaba con atención, pero sabía que el verdadero trabajo de Rubén no estaba en la carretera, sino en su corazón. Rubén, dijo Francisco, rompiendo el silencio. Sé que estás cargando todo esto solo, pero no es necesario. Estoy aquí. Recuérdalo. Rubén lo miró y asintió, sin palabras. El dolor que sentía parecía demasiado profundo para compartirlo, pero, al mismo tiempo, la gentileza de Francisco le traía una sensación de alivio, como si no estuviera completamente perdido. Al llegar a la casa de Rubén, él seguía en un estado de profunda reflexión. El hogar que había construido, que debería ser un lugar de consuelo, ahora parecía un campo de batalla en su mente. Sabía que la clave para su cura estaba en enfrentar la verdad que tanto había temido. Al entrar en la casa, Rubén fue inmediatamente envuelto por el silencio. La casa parecía vacía, como si estuviera esperando que él llenara el vacío con una resolución. Colocó el collar de Dolores sobre la mesa, aún vacilante. El recuerdo de ella estaba allí, en forma de algo tan simple, pero con un poder de evocación incomparable. Nunca imaginé que un objeto pudiera cargar tanto peso, se dijo a sí mismo, mirando el collar. Y, sin embargo, lleva la respuesta a lo que he estado buscando todo este tiempo. Francisco entró y se quedó en silencio, observando a Rubén. Sabía que su amigo estaba a punto de tomar una decisión importante. Era el momento de que Rubén se enfrentara a sí mismo, de encarar lo que tanto había evitado. Siempre fuiste un hombre de convicciones fuertes, dijo Francisco, finalmente. Pero nunca pudiste lidiar con las sombras del pasado. ¿Qué vas a hacer ahora? Rubén guardó silencio por un momento. El dolor y el arrepentimiento que sentía eran una parte importante de su vida, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Tomó el collar, sintiendo el peso del pasado sobre sí, y se sentó en el sofá, con la mente abrumada por pensamientos conflictivos. Amaba a Dolores, Francisco, dijo, con voz baja. La amaba de una manera que no supe demostrar mientras ella estuvo aquí. Y ahora es demasiado tarde.
Francisco se acercó y puso una mano en el hombro de Rubén. Ya has pagado por eso, Rubén. El arrepentimiento es pesado, lo sé, pero no puedes seguir castigándote. Lo que importa ahora es lo que haces con ese peso. ¿Vas a seguir viviendo con él o vas a encontrar la manera de soltarlo y seguir adelante? Rubén sintió la verdad en las palabras de Francisco. Sabía que, si no liberaba ese peso, sería consumido por él. La culpa, el dolor, todo lo que cargaba, eso lo impedía vivir plenamente. Y Dolores, donde quiera que estuviera, desearía que él fuera capaz de liberarse. Se levantó de repente, como si hubiera tomado una decisión, y se dirigió a la ventana, mirando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban afuera, como si el universo le estuviera ofreciendo una oportunidad de redención. Respiró profundamente y, con una nueva determinación, habló. No puedo seguir viviendo con este dolor, Francisco. Necesito dejar ir el pasado. Necesito perdonarme a mí mismo. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo cambiar cómo sigo a partir de aquí. Dio un paso atrás y miró el collar sobre la mesa. Este collar es un símbolo, no de la pérdida, sino del recuerdo de quien fui. A partir de hoy, será un recordatorio de que puedo comenzar de nuevo. Ya no soy ese hombre perdido, atrapado en las sombras de la culpa. Soy alguien que está listo para seguir adelante. Francisco sonrió, viendo la transformación que estaba ocurriendo frente a él. Sabía que lo lograrías, Rubén. A veces, la liberación llega en el momento en que decides darte la oportunidad de ser feliz de nuevo. Rubén tomó el collar, con una mirada más serena que en los últimos días. Caminó hacia la puerta de la casa, con Francisco detrás de él, y, al llegar a la entrada, miró al horizonte una última vez antes de tomar una decisión. Voy a enterrarlo, dijo, con firmeza. El collar, el pasado, todo lo que me impide ser quien realmente soy. Lo enterraré y seguiré adelante, porque eso es lo que Dolores querría que hiciera. Francisco, comprendiendo el gesto, asintió con aprobación. Entonces, hagámoslo juntos. Rubén finalmente tomó la decisión de seguir adelante, pero ¿qué encontrará en el último paso de su viaje de sanación? El peso del pasado será enterrado, pero el futuro sigue siendo un misterio. Quédate con nosotros. Ya estamos llegando al final de esta hermosa historia. A la mañana siguiente, Rubén y Francisco se dirigieron al pequeño jardín detrás de la casa de Rubén, un espacio que siempre había sido su refugio silencioso, donde buscaba respuestas. Las manos de Rubén estaban sudorosas mientras sostenía el collar de Dolores, ahora envuelto en un paño simple. Sabía que ese gesto era simbólico, pero también extremadamente necesario. Era la última etapa de un proceso doloroso, pero liberador. ¿Estás listo?, preguntó Francisco, con una expresión calmada pero llena de comprensión. Sabía que Rubén había vivido con ese dolor por tanto tiempo, y ahora estaba a punto de deshacerse de él. Rubén miró el collar en sus manos. Era extraño, pero sentía una ligereza que no había sentido antes. Como si, al dar ese paso, finalmente estuviera soltando el peso que había cargado por tanto tiempo. Miró al cielo, los primeros rayos del sol iluminando el horizonte, y dio el último suspiro de su pasado. Sí, estoy listo, dijo Rubén, con una voz llena de determinación. Con un movimiento suave, enterró el collar en la tierra, el suelo cerrándose sobre él como una metáfora perfecta de lo que había hecho con su propio dolor. El pasado, con todos sus arrepentimientos, miedos y fallas, ahora estaba enterrado. Miró a Francisco, quien sonrió con aprobación. Hiciste lo que había que hacer, Rubén. Ahora, el futuro es tuyo. Rubén sintió un peso inmenso salir de sus hombros, como si el aire mismo hubiera cambiado a su alrededor. La sensación de libertad que lo invadió en ese momento fue indescriptible. Ya no era el hombre perdido en el pasado. Había elegido el perdón y la liberación. El perdón, no solo hacia Dolores, sino hacia sí mismo. Sé que el camino no será fácil, pero ahora puedo caminar en paz, dijo, con una suavidad que incluso a él lo sorprendió. Mientras se levantaba, sentía que la jornada de sanación aún estaba en sus primeros pasos. Pero ahora tenía algo que no había tenido antes: esperanza. Esperanza de que, incluso frente a las sombras del pasado, la luz podría brillar de nuevo. Gracias, mi amigo, le dijo Rubén a Francisco. No habría podido hacer esto sin ti a mi lado. No hay de qué, respondió Francisco, con una sonrisa genuina.
A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos ayude a ver lo que llevamos dentro. Rubén, finalmente, se volvió hacia el horizonte. El futuro parecía incierto, pero ahora sabía que estaba listo para enfrentarlo con la cabeza en alto. No sabía lo que vendría, pero sabía que tendría la fuerza para lidiar con lo que fuera. Y, en el fondo, eso era todo lo que necesitaba. A lo largo de su viaje, Rubén descubrió que la verdadera liberación no viene del mundo exterior, sino de la capacidad de lidiar con las sombras internas. Todos llevamos historias, arrepentimientos y recuerdos que nos definen. Pero, como Rubén, podemos elegir liberarnos de todo eso para vivir el presente de manera plena y auténtica. Si tú también te sientes atrapado en el pasado o cargas algo que está impidiendo tu crecimiento, recuerda, el perdón comienza dentro de nosotros. Libérate de las sombras. Toma la decisión de seguir adelante. Ahora, quiero saber de ti, ¿qué te ha impedido seguir adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios y hablemos sobre cómo podemos superarlo juntos. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con quien también necesite escuchar este mensaje. Vamos a esparcir la luz, y no olvides, la curación comienza cuando decidimos dar el primer paso. Hasta el próximo video.